Voy a dejar en el uso de la palabra al profesor Pablo Elí Ocaña, presidente del directorio de Derrama Magisterial. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta actividad académica programada por Derrama Magisterial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima. Para Derrama Magisterial, presentar esta colección de 15 tomos es un reto. Fue un reto en la medida que significó esfuerzo colectivo desde el momento de su gestación hasta la etapa de su conclusión, de su edición y finalmente de su impresión y publicación. Obviamente en ese trabajo nos han acompañado 18 especialistas, pero ¿por qué Derrama Magisterial se comprometió a publicar esta colección de 15 tomos? Porque en principio es un tema de justicia. La educación, si bien es cierto, es un proceso histórico, también es un hecho concreto, es un hecho objetivo que se realiza en un contexto social determinado. Por tanto, si hoy hablamos que el proceso educativo peruano está en crisis, también requiere una respuesta, requiere una propuesta, requiere una alternativa. De tal manera que junto a ese proceso de reflexión de la educación peruana, del pensamiento educativo peruano a partir del siglo XV hasta nuestra actualidad, significaba también un compromiso con el futuro. Luego de haber presentado en el Perú, en el mes de mayo, estuvimos también en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Fue una presentación interesante, comentada por especialistas de las universidades de Colombia, y quienes incluso nos mostraron su preocupación, nos mostraron su interés, y sobre todo también era un reto para ellos, porque decían ellos que en América Latina no había una experiencia similar, que en América Latina no había una producción similar a lo hecho por Derrama Magisterial con los 15 tomos del pensamiento educativo peruano. Tenemos que mirar también a las provincias del país, tenemos que mirar a las regiones, tenemos que mirar a las universidades nacionales. Por tanto, en los próximos meses estaremos yendo a las ciudades del interior del país a fin de unirnos con las universidades y allí mismo presentar estos 15 tomos como una forma de reflexionar sobre el proceso educativo y sobre todo difundir el contenido. El día de hoy es un conversatorio académico que nos va a servir para desentrañar algunas páginas de los 15 tomos del pensamiento educativo peruano, y lo harán los expertos que aquí nos acompañan. Y desde aquí quiero aprovechar también al doctor José Rivero, quien nos acompañó en este proceso de investigación. Bienvenidos a todos y todas, y una vez más Derrama Magisterial se compromete a seguir trabajando en las investigaciones, en las publicaciones, en el debate de ideas y sobre todo con el lema orgullosos de ser maestros. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Manuel Burga Díaz, coordinador del comité editorial de la colección Pensamiento Educativo Peruano con el tema La educación pública y la educación privada. Señor presidente de la Derrama Magisterial, amigos de la mesa que compartimos. Bueno, la colección es muy amplia, nos hemos hecho una suerte de cuatripartición de los temas para abordarlos en la medida de las posibilidades. A mí me encargaron mis compañeros, creo que me impusieron más bien, que hablara de la escuela pública y de la escuela privada, que es un tema tan de actualidad, pero que tiene una génesis y un surgimiento tan antiguo como es el país, ¿no?, en los Andes. La escuela surgió en el siglo XVI. No había una escuela prehispánica, habían intentos y formas de transmisión del conocimiento y de conservación de la memoria, pero no había una escuela entendida como lo entendían los occidentales. Lo que quiero decirles es que habían varias formas de estudiar, de educarse: las escuelas, los colegios mayores y la universidad. Y la escuela estaba conformada por estas 4 unidades: la chiquita, la mediana, los colegios mayores y la universidad. Esa escuela tenía una sola finalidad: crear una identidad en las personas, crear una memoria, transmitir conocimientos. La escuela tiene la función de crear una memoria, de crear una cultura, de crear una identidad, una noción del pasado y una noción del futuro. Lo que quiero indicarles es que esa era la escuela colonial.
Y esos eran los niveles en los cuales la gente se educaba. ¿Quiénes asistían a la escuela colonial? Bueno, lógicamente, en primer lugar los españoles, en segundo lugar los criollos, en tercer lugar los mestizos que habían tenido alguna suerte, y en último lugar los hijos de curacas españoles que asistían a los llamados colegios de caciques, también dirigidos por la Compañía de Jesús. Es decir, si sumamos esa cantidad de estudiantes que acudían a estos centros, podríamos decir que entre el 8 y el 9 y el 10% de toda la población en edad escolar estudiaban en estas escuelas, que eran escuelas occidentales y escuelas de obediencia. Quería decir es que esa escuela de los españoles, que era una escuela para un grupo del 7% de la población, era insuficiente. Pero solamente les voy a decir que en el siglo XX, hasta los años 30, hasta los años 40, había en el Perú una resistencia a ir a la escuela. Los padres no enviaban a sus hijos a la escuela en las zonas campesinas, porque pensaban que la escuela hacía salir a los hijos de las comunidades y los convertía en útiles para otros, pero no útiles para ellos. Creo que a partir de los años 60 en adelante, en el Perú, se va disolviendo esa dicotomía, ¿no?, tal como la colección lo muestra, y poco a poco se va universalizando un currículum y creando, a pesar de las diferencias formales, una sola escuela de enseñanza-aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burgas. Sobre las mujeres, vamos a escuchar a continuación la reflexión de la doctora María Emma Mararelli. Gracias a la derrama magisterial contamos con esta colección de pensamiento educativo, que no es necesariamente, sino por momentos, una historia de la educación, no es una historia de las escuelas, de los maestros, ¿no? Entonces yo creo que la derrama magisterial realmente ha hecho un esfuerzo insólito, inédito, que no termina, curiosamente, con la publicación de los 15 volúmenes, sino que la finalización de la publicación lleva en realidad a discutir un conjunto de problemas y abre, ¿no?, un abanico de situaciones que antes no se habían registrado por escrito. Entonces, esta colección, si bien es una culminación, al mismo tiempo es una manera de abrir, ¿no?, de motivar, de dinamizar el debate público dentro de la escuela, en las instituciones, en el ministerio, en las facultades de educación, sobre lo que ha sido la educación. Quería, por ejemplo, mencionar algunos temas que han ido atravesando los diferentes volúmenes, ¿no? El jardín de la infancia, ¿cuándo aparece el interés por la infancia propiamente? Antes, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa también desplegar argumentos, razones, reflexiones. ¿Qué es el niño? ¿Qué es la niña? ¿Nace bueno? ¿Nace malo? ¿Qué tipo de educador debe tener? ¿Cómo debe ser esa maestra? ¿Cómo se debe vincular la maestra con la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, he mencionado algunos de los temas que han aparecido, que tienen distintas versiones a lo largo de la historia, pero que me parecía que podía ser interesante compartir con ustedes y también animarlos a pensar en cómo usar esta colección, ¿no?, y qué pueden encontrar allí y cómo seguir de aquí para adelante, también apoyando el trabajo de la derrama, de los maestros, en las aulas y fuera de ellas también. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Emma Mararelli. Enseguida la exposición del doctor Augusto Castro Carpio. Bueno, yo agradezco estar acá. Hemos trabajado durante 4 años en esta colección. Yo simplemente quiero decir una idea. A mí se me encomendó que hablara sobre la distinción entre educar e instruir, que es un tema que ha atravesado también toda la obra, todos estos 15 volúmenes. Pero en la historia de nuestro país, instruir era adoctrinar.
adoctrinar en política para seguir al rey, adoctrinar en el catecismo, adoctrinar en las primeras letras y cosas por el estilo. Y el tema de la educación era un tema privilegiado, como ya se ha señalado acá. Evidentemente necesitamos educar y necesitamos instruir. El tema es construir ideales de formación humana, eso es educar. Pero por otro lado necesitamos que el pueblo tenga competencias, capacidades. Y en esa pelea estamos. Cuando las competencias y las capacidades están por encima de la educación, entonces estamos perdiendo la perspectiva. Pero cuando la educación se vuelve gaseosa y no forma a la gente en competencias prácticas, la gente se muere de hambre. Entonces el esfuerzo, creo yo, uno de los temas a discutir, que está presente en los diversos volúmenes, es esta distinción permanente que viene desde la colonia, atraviesa la República y la seguimos teniendo. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de instrucción queremos dar? Bueno, será motivo que ustedes revisen los tomos para que puedan informarse más de esto y nosotros seguir discutiendo en lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto Castro Carpio. A continuación, el profesor Jorge Jaime Cárdenas con el tema del Proyecto Educativo Nacional y los maestros. Tres cuestiones muy puntuales. Primero, es una obra monumental. Los 15 volúmenes es un esfuerzo académico de largo aliento, con más de 3 años que ha tomado ininterrumpidos la producción de estos 15 volúmenes. Se está en un itinerario donde el paso de vocación, de oficio a profesión docente, o como se llama ahora, desarrollo de la profesión docente, es el componente principal de estos tiempos. Es decir, en ese proceso de transformación estamos, y creo que los docentes peruanos, de sus distintas generaciones, en sus distintos momentos, debemos contribuir a ello, a un fortalecimiento de la profesión docente y a esta conjunción con una sociedad más democrática y con mayor capacidad de diálogo. Creo que eso es lo que se puede señalar esta noche. Y solo dos cosas, presidente. Una, hacer presentaciones en escuelas, hasta donde se pueda, en regiones, en la capital, ¿no? Tratar de presentar con 1 o 2 miembros del comité editor o con algunos invitados, ¿no? Que se puedan presentar en algunas escuelas. Yo estoy seguro que María Emma quiere ir a algunos colegios con mujeres y tratar sobre maestras y sobre el rol de mujeres maestras destacadas. Y una segunda cuestión, creo que hay condiciones para tener una revista de pensamiento educativo peruano que le dé continuidad a lo que es la colección. Una revista académica con todo lo aprendido, con los 15 volúmenes, y que permita proyectarnos ya en una regularidad en la actividad editorial del fondo editorial de Derrama, como está en el texto que ustedes tienen, y con los equipos de trabajo que también Derrama ha demostrado que los puede desarrollar, tener y agruparlos de la manera más plural y más positiva posible. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Jaime Cárdenas.